Andrés Úsuga, profesor universitario en Derecho Constitucional, experto en temas de inteligencia y contrainteligencia, profesor de marco jurídico de la inteligencia. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Muy agradecido por su invitación, a usted, a su equipo y a toda su gran audiencia, entre las cuales usted sabe que nos contamos nosotros acá en esta familia. Muchísimas gracias, doctor Úsuga. Doctor, estamos supremamente desorientados en el tema de la operación del ejército en el Putumayo, que dejó muchísimos muertos, pues muchos muertos, 11 muertos me parece que es el resultado final, donde tenemos controversia porque la gente de la región dice que se trata de gente muy modesta, pero que estaba en un plan de fiesta, completamente desprevenidos, y llegó el ejército disparando. El ejército dice que tenía labores de inteligencia muy bien hechos y que no había duda de que se trataba de gente armada, que inclusive disparó contra las fuerzas de seguridad cuando los enfrentaron. ¿Qué nos cuenta usted, doctor Úsuga? Don Fernando, yo pues creo que es importante hacer un poco de pedagogía a la opinión pública, porque lo que venimos viendo, con toda sinceridad, es que cada que nuestras fuerzas militares tienen un éxito operacional, y no sé si son más de 2 o 3 bajas legítimas en combate, independientemente de si es una operación beta, habrá que explicar a la gente, una operación beta es un bombardeo, como el que llevó al debate de control político, al doctor Guillermo Botero en su momento, por allá a finales del año 2019, o un combate, o una operación de inserción, o una operación de un golpe de mano, como los que creemos que se presentó la semana pasada en Puerto Leguízamo, Putumayo. Entonces el procedimiento estándar que se activa de inmediato de toda la red de la izquierda internacional, inclusive criolla primero, es sembrar la duda, crear sombras, deslegitimar las tropas, la operación, los mandos, la inteligencia específicamente, y los medios de comunicación en su mayoría, porque evidentemente gracias a Dios hay medios de comunicación como el suyo y otros pocos, le sirven de caja de resonancia entonces a estos pseudo defensores de derechos humanos, no sé, también se hacen llamar colectivos, organismos internacionales, e incluso ponen a hablar pues a gente de la propia área, y meses o años después, cuando ya se prueba la legitimidad y la limpieza de las operaciones, pues ya no importará ni sonará el daño y la legitimidad y el daño reputacional ni la favorabilidad que se le hizo a nuestra institucionalidad. Y yo creería que específicamente tiene que ver mucho también con el tema de las elecciones, para poder afectar entonces a nuestra institucionalidad y evidentemente pues a los candidatos que la están intentando atacar, deslegitimando o manchando el nombre. Entonces yo creería que eso es lo primero. Lo segundo, informarle también a la opinión pública que este no es el ejército que le tocó recibir a usted por allá ese 7 de agosto del año 2002, que lo recuerda usted bastante con el tema del general Mora, con el tema del general Ospina, un ejército, pues la verdad, muy pobre en recursos y en una cantidad de mecanismos. Este es un ejército, una armada, una fuerza aérea, una fuerza pública muy consolidada en los temas, sobre todo de inteligencia, déjeme decirle, precisamente, porque se crea, luego de la ley 1621, que es el marco jurídico de la inteligencia, viene la creación de la jefatura conjunta de las fuerzas militares, de inteligencia de las fuerzas militares, vienen los comandos de apoyo a la inteligencia militar, vienen una cantidad de depuraciones y una cantidad de prevenciones que se crean al interior de las fuerzas, y que evidentemente si el comandante de esa brigada, si el comandante de esa división, que ya los he visto a los dos saliendo, incluso el sábado pasado con el señor general Zapateiro, comandante del ejército, saliendo a explicar que la inteligencia estaba absolutamente determinada, yo creería que es importante, lo primero, creerle a la institucionalidad, y no con esto estoy diciendo que se deje de investigar, pues porque los errores pues se pueden cometer, ¿cierto? O sea, en una operación legítima, en una operación bien planeada,
bien diseñada los errores se pueden cometer. Lo que sí no me parece claro, doctor Fernando, con toda sinceridad le digo, es que entonces aquí se empiezan a crear como unas falacias mediáticas o unas falacias conceptuales. Entonces aquí, si alguien, ustedes salen a entrevistar en otros medios de comunicación a personas para decir, no, pero es que eran campesinos, es que eran indígenas, es que era un líder comunal, es que era menor de edad, es que era un ciudadano bastante humilde, era miembro de la Junta de Acción Comunal o era una mujer. Entonces lo que uno se pregunta, doctor Fernando, es, entonces si usted tiene esas características que acabo de decir yo, campesino, indígena, líder, no sé, menor de edad, miembro de la Junta de Acción Comunal, mujer, significa que esa condición riñe específicamente o directamente con la condición que usted pueda tener como criminal, no sé, como delincuente, como narcotraficante, como terrorista. Creo que es bastante claro que no es así, es bastante claro que durante muchísimo tiempo usted puede ser lo uno y lo otro, lo uno de día y lo otro de noche, al revés, y creo que esa es la labor precisamente de la inteligencia, y que pues también los bandidos hacen sus fandangos o hacen sus fiestas, y no por ello dejan de ser bandidos. O sea, cuando uno está en medio de una fiesta, pues no se quita la condición de narcotraficante, ni se quita la condición de terrorista, pero es lo que le han ido vendiendo a la gente, doctor Fernando. Entonces, pues tristemente, también se entrevista a familias de estas personas, y evidentemente pues no todo el mundo sabe que sus familiares o que sus cercanos están en actividades delictivas. Yo creería que es lo que ha venido pasando. Ahora bien, no descarto que se puedan haber cometido errores, que puedan haber daños colaterales. Esto es, que en medio de esa cantidad de gente que hay ahí, pues caigan personas que no pertenecieran a ninguna organización criminal. Eso no es descartable, pero creo que es bastante irresponsable por parte de mucha gente salir a deslegitimar de una vez la operación, o deslegitimar de una vez los mandos y la inteligencia militar, en este caso, que es militar conjunta, porque en Puerto Leguízamo la operación no solamente fue del ejército, sino que también participó la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Doctor Andrés Úsuga, qué excelente exposición la suya. El ejército tiene que ser respaldado, merece el respeto de todos, y ese es el principio. Puede cometer errores, los puede cometer, pero bien distinto es que siempre que tiene un éxito operacional aparezca este engendro. Y es que es obvio, es que son campesinos, claro. En general los miembros de las fuerzas ilegales son campesinos. Es que son jóvenes, lo normal es que los combatientes sean jóvenes. Entonces, eso no le quita el carácter delictivo a quienes estaban reunidos en Puerto Leguízamo, y respecto al cual el ejército ha dado explicaciones que parecen bastante convincentes. Doctor Úsuga, ¿usted qué opina? Sí, yo creo que inclusive que salga el propio comandante del ejército, después de haber enviado una comisión de inspección a Puerto Leguízamo a evaluar qué fue lo que pudo haber pasado, creo que le da una seguridad al pueblo colombiano, que no se está haciendo una operación. O sea, lo que se está intentando vender, doctor Fernando, es como si esto fuera uno de esos malditos falsos positivos, o mal llamados falsos positivos de otrora. Yo creo que hay que entender que las fuerzas militares de Colombia hoy son algo muy distinto, que son muy diferentes, que se cuidan mucho, que se blindan mucho, que tienen en cuenta el marco jurídico de la inteligencia, la ley 1621, todos sus procedimientos internos de inteligencia, para que no les vaya a pasar alguna situación de estas. Repito, si hay un daño colateral, pues habrá que responder por parte del Estado, pero esto no son asesinos, no son grupos al margen de la ley, porque no se está escondiendo en ningún momento que es una situación distinta, sino que se le está diciendo a la opinión pública: vea, sí, aquí hay una operación, aquí hay una orden de operaciones, acá había un análisis de inteligencia que respaldó la orden de operaciones, estaban estos señores, hay un respaldo en videos, hay un respaldo
en los informes de inteligencia de que aquí estaban los delincuentes. Cuando se ingresa a la situación, se da un combate, hay pruebas de ello. Entonces, como nada se está escondiendo, como están saliendo los bandos a responder, desde el comandante del ejército, el comandante de la división, el comandante de la brigada, a dar la cara al país, a mostrar la documentación previa y posterior a la operación, yo creo que hay que respaldar a nuestras fuerzas militares, y que si se cometieron errores, pues que haya que pagarlos. Inclusive, le voy a ser muy sincero, doctor Fernando, me extraña mucho por parte inclusive de funcionarios de la Defensoría del Pueblo que estén en la misma situación de estos colectivos, ONGs, inclusive que salió a hablar de inmediato un señor que creo que ni siquiera conoce el Putumayo, que es el señor Vivanco, o medios de comunicación internacionales haciendo caja de resonancia con eso. Yo creo que hay que respaldar nuestras fuerzas y entender que estamos en una situación bastante grave y que lo que puede venir para el país, si deslegitimamos nuestras propias fuerzas, nuestras propias operaciones, la gente que está formada en los mandos y el respaldo a nuestra inteligencia, creo que lo que puede venir es muy grave. Muy grave, tan grave como la pérdida del país. Un país que tiene unas fuerzas militares que no pueden intervenir, que tienen que quedarse quietas por el temor a estas andanadas de propaganda subversiva y en contra que se producen cada vez que hay un éxito operacional, serían demoledoras para las fuerzas militares de Colombia. Doctor Úsuga, estamos completamente de acuerdo. Hay que respaldar las fuerzas militares y estar en el convencimiento de que es verdad lo que ellas dicen a través de sus representantes más legítimos. Doctor Andrés Úsuga, pues muchísimas gracias por acompañarnos y tengamos presente las palabras del doctor Úsuga. No puede darse el brazo a torcer. Las fuerzas militares son legítimas. Están obrando con grandes cuidados, como corresponde, y puede haber algún daño colateral. Eso es posible. Pero lo normal es que no lo haya, y lo normal es que estos bandidos, que lo eran los que estaban en Puerto Leguízamo, en Putumayo, y que venían siendo seguidos desde hace mucho tiempo, no pueden ganar respetabilidad porque post-mortem se los califique como bandidos y como jóvenes y como campesinos y como mujeres, las que sean, que ellas también disparan, como desgraciadamente ha quedado comprobado. Y en el ejército también hubo una baja o un herido, doctor Úsuga. Sí, claro que sí. Están en este momento inclusive salvándole la vida o están recuperándolo, y evidentemente pues no fue un fuego amigo. Yo creo, doctor Fernando, que ya para finalizar, porque yo sé que el tiempo es muy corto, no caigamos en el juego de este aparato mediático jurídico que le juega a la guerra jurídica en contra de la institucionalidad colombiana. Esto es parte de ese litigio estratégico que inicia con esto, y que luego de muchos años, cuando ya están, las personas habrán pagado años de cárcel o les habrán acabado con la carrera militar, que usted la conoce bastante bien desde su familia, sabemos que un tiempo después ya no habrá nada que hacer, y de pronto ya el país habrá caído en manos enemigas luego de legitimar nuestras instituciones. Qué puestas en razón esas reflexiones. Escuchaban ustedes al doctor Andrés Úsuga, un especialista en estos temas de inteligencia y contrainteligencia. Doctor Andrés Úsuga, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, a toda su audiencia, un Dios les pague y Dios salve a Colombia.